Noticentro 1, CMI. Contraloría ordena embargos por escándalo en Mintic. Empresas vinculadas al contrato tienen antecedentes. Regresan movilizaciones el jueves de la próxima semana. Ninguno de los proyectos del Comité de Paro avanza en el Congreso. Corte Constitucional dicta fallos sobre temas laborales. Denuncia Caucasia entre dos fuegos. Alcaldesa dice que en el gobierno nacional no hacen ni dejan hacer. Director de Migración responde a alcaldesa en Pregunta Yamil. ¿Es necesaria la tercera dosis? Habla el presidente y científicos. Otra vez Barranquilla, víctima de arroyos. Indignante atropello contra murallas en Cartagena. La ciudad protesta. Bucaramanga en emergencia por basuras. Alemana expulsada demandará al país. Barranquilla otra vez sin draga. Denuncian batidas para reclutamiento. Consejo aprueba rescate financiero de Transmilenio en Bogotá. Talibanes buscan puerta por puerta a colaboradores de Estados Unidos. 7.000 evacuados en 3 días. Récord de hospitalizaciones en Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba ordenó el embargo de las cuentas de la firma Centros Poblados y de varias personas relacionadas con el contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal que se encargaría de llevar Internet a zonas apartadas del país. El embargo es por 140.000 millones de pesos. La Contraloría ordenó el embargo de las cuentas de todos los involucrados en el proceso de irresponsabilidad fiscal que abrieron por las irregularidades en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías y la Unión Temporal Centros Poblados, concretamente para determinar qué pasó con el anticipo de 70.000 millones de pesos pagado al contratista. El embargo es por 140.000 millones. Los embargos correspondientes para resguardar no solo los 70.000 millones, la norma nos deja resguardar hasta 140.000 millones de pesos, lo cual ya se está desarrollando. Y el país puede estar tranquilo, que la Contraloría General de la República viene trabajando rápidamente, no solo en la recuperación, sino en resguardar el recurso por ese monto. Este embargo cobija las cuentas de la Secretaria General del Ministerio de las TIC, Adriana Mesa, de los funcionarios Sandra Orjuela, Camilo Jiménez, de las 4 empresas que integran la Unión Temporal Centros Poblados, la interventoría a cargo del consorcio PE 2020 y la fiduciaria BBVA. Allí lo que estamos verificando, y yo les pido a ustedes que entiendan la reserva del caso para que después no me recusen, pues tenemos que verificar las cuentas, los datos, qué es lo que se tiene dentro del proceso. Pero allí hay unas medidas cautelares para poder, de una u otra manera, resguardar el recurso público. ICM Constructores, una de las empresas vinculadas con el contrato para llevar Internet a zonas rurales, tiene antecedentes por el incumplimiento de un convenio de construcción de obras en Bogotá. La sanción llevó a la firma a demandar a la alcaldía en un proceso que cursa en el Tribunal de Cundinamarca. La Unión Temporal de Centros Poblados está integrada por 4 firmas. Una de ellas es la empresa ICM Ingenieros, la cual fue constituida para construir vías. Pese a no guardar relación con actividades vinculadas con la instalación de puntos de Internet, la compañía hizo parte del consorcio ganador para mejorar la cobertura de Internet en zonas rurales. Fuentes de los tribunales administrativos explicaron a este noticiero que la firma ICM tiene un proceso pendiente por una disputa jurídica con la alcaldía de Bogotá. Se trata de una sanción impuesta por el IDU que obligó a la empresa a pagar 485 millones de pesos, como quedó registrado en este documento en poder del tribunal, por incumplir normas ambientales en la construcción de la calzada sur, Avenida La Sirena, en el norte de Bogotá, en el sector de la calle 153. Actualmente el tribunal estudia si tumba o ratifica la sanción. Pero además de este antecedente con el IDU, esta empresa fue mencionada en la investigación que en su momento hizo la Fiscalía por el carrusel de la contratación en Bogotá, cuando indagó al exgobernador Álvaro Cruz y al contratista Emilio Tapia, ambos condenados por corrupción.
Sin embargo, ahora los problemas para ICM corren por cuenta de la Contraloría, que anunció un proceso de responsabilidad fiscal y la persecución de los bienes de su representante legal por cuenta del cuestionado contrato suscrito con el Ministerio de las Comunicaciones con un documento falsificado. Incluso hay denuncias que señalan que presuntamente Emilio Tapia tendría una relación directa con la firma ICM a través de un hombre de confianza. El líder del llamado Comité de Paro, Francisco Maltés, anunció nuevas protestas para este jueves. Las movilizaciones pretenden llamar la atención del Congreso para que acelere el trámite de los 10 proyectos de ley que radicaron las centrales obreras. Las imágenes de las manifestaciones y la protesta social en las calles que se vivieron en los meses anteriores se repetirán con la convocatoria que están haciendo las centrales obreras y el Comité del Paro para el próximo jueves 26 de agosto. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, y uno de los promotores del llamado Comité Nacional de Paro, informó que la protesta también obedece al lento avance de las iniciativas en el Congreso. Vemos que hay mucha lentitud en el trámite a los 10 proyectos de ley que presentó el Comité de Paro el pasado 27 de julio. Por esas razones es la protesta del 26 de agosto. Pero también quiero anunciar que vamos a crear un comité en el Comité de Paro que hemos llamado un comité antijugaditas. Ante los temores de que nuevas manifestaciones propaguen el COVID-19, los organizadores anuncian medidas de bioseguridad. Que las personas que se sospeche tengan COVID no vayan a la manifestación, que los que tengan parientes, familiares cercanos que estén contagiados no vayan a la manifestación, que las personas que tengan comorbilidades no vayan a la manifestación. En Bogotá, el Parque Nacional volverá a concentrar las principales manifestaciones del próximo 26 de agosto. Los 10 proyectos de ley que recogen la mayoría de los puntos del Comité del Paro no han iniciado su tránsito en el Congreso de la República. Las centrales obreras anuncian que harán manifestaciones de protesta frente al Capitolio. Con el inicio de la última legislatura de este Congreso de la República, el pasado 27 de julio, las centrales obreras radicaron en compañía de los miembros de los partidos de oposición 10 proyectos de ley, de los cuales ninguno ha comenzado su trámite en el Congreso de la República. Pendientes de designar ponentes, el de renta básica, el de reactivación de las MIPYMES, el que fija los precios de productos agropecuarios, el de los pisos de protección social, el de saneamiento de la cartera agropecuaria, el de la erradicación de la violencia contra las mujeres, el que estimula la participación política de la juventud, el que contempla la gratuidad universal en la educación superior pública y el que da garantías para la protesta pacífica. Y aún no ha sido enviado a la Comisión Primera el que fortalece el carácter civil de la policía. Empieza esa serie de obstáculos y la tramitología infinita para que el Congreso empiece a engavetar los proyectos de ley. Por eso las centrales obreras invitan a la ciudadanía a no votar por los congresistas que no apoyen los reclamos sociales. En el año preelectoral, el Congreso nunca se ha caracterizado por su abundante trabajo legislativo. En otros hechos, la Corte Constitucional tomó este jueves 2 importantes decisiones relacionadas con la protección social de los colombianos. La Corte le dio 2 meses de plazo al Ministerio del Trabajo para que actualice la reglamentación relacionada con el reconocimiento de la pensión familiar en el régimen de prima media. Esta pensión se otorga a los cónyuges que no logran en solitario cumplir con las semanas de cotización y que unen sus esfuerzos para una pensión común. Se deberán actualizar las condiciones de acuerdo con el nuevo SISBEN. La Corte también le dio su aval al llamado piso de protección social creado en el Plan de Desarrollo, un mecanismo que otorga beneficios económicos periódicos, asegura en salud y le brinda un seguro inclusivo a los colombianos que ganan menos de un salario mínimo, entre otros beneficios. Sin embargo, queda pendiente la resolución de una demanda presentada por las centrales obreras en contra de este piso, quienes advierten que se trata de una reforma laboral y pensional disfrazada. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, presentó esta noche el cronograma para el pago del nuevo subsidio a la contratación de jóvenes y anunció que en septiembre se abrirá una nueva convocatoria.
El ministro de Trabajo informó que en septiembre se abrirá una nueva ventana para cobrar el subsidio al empleo joven y reveló el cronograma del pago de estos primeros subsidios. Hoy 19 de agosto finalizaron las primeras postulaciones. El 25 los bancos reportarán solicitudes. El 3 de septiembre la unidad de gestión y parafiscales verificará requisitos y el 30 de septiembre a más tardar se pagarán los primeros subsidios de julio y agosto. Nosotros tenemos presupuestado este año hasta diciembre más o menos 100.000 cupos y el próximo año 500.000 cupos nuevos. O sea, vamos a estar subsidiando 600.000 puestos de trabajo en el país. De otro lado, y frente al fallo de la Corte Constitucional que ordena reglamentar la llamada pensión familiar, el ministro de Trabajo anunció que dicha reglamentación estará lista en 2 semanas. El esquema de seguridad del exintegrante del que fuera el secretariado de las FARC, Mauricio Jaramillo, más conocido como el Médico, sufrió un ataque a bala cuando iba hacia Popayán. Este fue el estado en el que quedó una de las camionetas blindadas que iba a recoger al exnegociador de las FARC, Mauricio Jaramillo. El firmante de la paz no se encontraba en la caravana, había viajado hasta la capital del Cauca en avión. Los miembros de la desmovilizada guerrilla justamente iban a participar en un foro para pedir medidas cautelares y de esa manera evitar la matanza contra quienes le apostaron a la paz. Los 6 alcaldes del Bajo Cauca antioqueño le suplicaron hoy al gobierno nacional que atienda con mayor eficacia la crisis de orden público originada por el fuego cruzado entre las bandas criminales, el Clan del Golfo y los Caparros. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que se ocupa de la seguridad nacional y de los asuntos internacionales, sesionó hoy en el municipio de Caucasia, uno de los 6 que integran la subregión antioqueña del Bajo Cauca, junto con el Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. Allí, el clamor es que el gobierno no los deje solos porque el fuego cruzado entre los grupos criminales los tiene sometidos y en zozobra. Y ya nosotros estamos cansados. Ya la comunidad de Caucasia está cansada de estar bajo el fuego cruzado de las bandas criminales. El ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció el peligro que genera el Clan del Golfo, que controla prácticamente esa subregión. El reto que tenemos aún en el Bajo Cauca persiste. La amenaza persiste, el Clan del Golfo persiste, pero aquí debemos seguir actuando de forma contundente contra esta organización criminal. Y el alcalde de Zaragoza llamó la atención sobre las necesidades básicas insatisfechas que tienen los pobladores de esos 6 municipios. Las necesidades básicas insatisfechas más grandes las tienen 370.000 habitantes que tiene la subregión del Bajo Cauca. Pedirle peras al mango es muy difícil. Los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se comprometieron a trabajar de la mano con el gobierno nacional para llevar soluciones e inversión social a esta convulsionada zona antioqueña. Por primera vez en la historia fueron extraditados a Estados Unidos 2 miembros de la guerrilla del ELN. Estos 2 colombianos fueron enviados a una corte de Texas donde se les acusa de delitos relacionados con narcotráfico debido a su vinculación con el ELN y el cartel de Sinaloa. Al término de un consejo de seguridad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció que hay mafias detrás de los ataques contra el sistema de transporte Mío. Una mafia ligada al transporte informal es la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades luego de los ataques vandálicos y sistemáticos que viene sufriendo el sistema de transporte masivo en Cali. Pero no podemos descartar que el transporte no formal, el transporte pirata, esté con la intencionalidad de acabar con nuestro sistema de transporte masivo Mío. En el último mes, 77 buses del sistema Mío han sido vandalizados. En los últimos días del mes de agosto hemos tenido vandalizados o afectaciones a los vehículos 77 vehículos, de los cuales en las 2 semanas anteriores tenemos 42. La alcaldía destinó un fondo común de 500 millones de pesos de recompensa para quien dé información que permita esclarecer quiénes están detrás de los ataques. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que Colombia apoya la idea de que un tribunal internacional juzgue a los responsables del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Los 18 colombianos presos en Haití están bien de salud, pero muy mal en su defensa jurídica. Por eso Colombia está buscando un abogado internacionalista y apoya un tribunal internacional, como lo ha pedido Haití, para investigar y juzgar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente de Haití.
Si hubiera algún tipo de organismo internacional que llevara ese proceso con toda la transparencia, la objetividad, las garantías del debido proceso, por supuesto que sí, porque es que lo otro es un escenario de absoluta incertidumbre y de negación realmente del derecho a la defensa. El presidente Duque y la canciller pidieron que las autoridades haitianas identifiquen pronto todo el entramado criminal que llevó al asesinato del presidente Jovenel Moïse. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó a la negativa del gobierno de crear un comando especializado para luchar contra los extranjeros que cometen delitos en la capital. Aseguró que en el gobierno nacional ni hacen ni dejan hacer. Tener un comando de policía y migración que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante. Aunque se anunció como un hecho, el comando fue flor de un día. Luego de que el gobierno nacional desautorizara su creación, la alcaldesa Claudia López aseguró que respeta pero no comparte la decisión. Es un gran error no trabajar de manera conjunta, Migración Colombia y Policía, para identificar a los criminales y judicializarlos. Es un gran error. Por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen ni dejan hacer. Muy difícil así. Pese a las críticas, López insiste en la necesidad de perseguir e identificar a la delincuencia extranjera para lograr su judicialización. Creer que los criminales van a ir a la oficina de migración en la 100 con 15 en el norte de Bogotá a identificarse para que los llevemos a la cárcel es un acto cuando menos de inocencia. Se calcula que en la capital del país el 56% de los migrantes están indocumentados. Esta noche el Ministerio de Salud anunció la apertura a partir del sábado de la vacunación para jóvenes entre 15 y 19 años. Esto en momentos en que el ritmo de vacunación va en caída. Por estos días en los puestos de vacunación se percibe una sensible disminución en el número de personas que acuden a inmunizarse contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, mientras en julio 31 se reportaba una cifra récord de aplicación de dosis al día de 550.832, la cifra bajó a 402.000 en agosto 5, a 203.000 en agosto 13 y el más reciente reporte habla de una vacunación al día de 270.322 personas. Parte de la gente joven no está acudiendo a los puestos. Un llamado muy especial al grupo de 30 a 39 años. Estamos analizando qué sucede, por qué es el grupo donde menos se están vacunando. Ante la propagación de nuevas variantes como Delta es indispensable vacunarse. Colombia no ha definido aún si aplica una tercera dosis de la vacuna contra el COVID, pero mantiene negociaciones con las farmacéuticas para comprar los refuerzos, si es que la Organización Mundial de la Salud avala esa práctica. El presidente Iván Duque estimó hoy que mientras la Organización Mundial de la Salud no entregue un concepto favorable para una tercera dosis de vacuna contra el COVID, Colombia no la contemplará. Nosotros hemos trabajado con la OMS, con la OPS y hasta ahora la OMS, dado que el mundo no tiene una vacunación generalizada, tristemente hay más de 50 países que no han puesto una sola vacuna, ellos han hecho un llamado a que en este momento no hay evidencia científica que permita aseverar que se requiere una tercera dosis. Nosotros no podemos quedarnos esperando a ver qué va a ocurrir, por eso nosotros tenemos que seguir planificando y tener las ventanas abiertas de adquisición en caso de requerirse. El jefe de Estado reveló que las autoridades sanitarias no descartan un cuarto o un quinto o hasta un sexto pico de la pandemia, por lo que pidió que nadie se quede sin vacunación para evitar la mortalidad del virus. El director para Colombia de los estudios de la OMS sobre COVID, Carlos Álvarez, que es epidemiólogo, considera que las personas con bajas defensas requerirían aplicarse un refuerzo de la vacuna contra el COVID. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de estudios COVID-19 de la OMS en Colombia, Carlos Álvarez, dio pistas sobre el grupo de población que eventualmente recibiría una tercera dosis o refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. O la tercera dosis mejor, está recomendada en personas que tienen las defensas bajas. Probablemente este es un grupo que pudiera tener necesidad de esa tercera dosis, pero en este momento científicamente tampoco es claro por qué colocar una tercera dosis a toda la población general. El experto considera que Colombia debería avanzar todavía más en la aplicación de primeras dosis antes de ordenar la aplicación de refuerzos. Es más importante seguir con un plan de vacunación y tener un número mayor de personas que están
protegidas, completa o parcialmente, que tener personas con más dosis. En Colombia, menos del 30% del total de la población se ha vacunado contra el coronavirus. Una leve alza registraron los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia en el conteo diario. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó otros 3.193 casos, presentados en su mayoría en Bogotá con 828, en Antioquia con 575 y en Valle del Cauca con 358. Los casos activos siguen a la baja, son 35.246. Las personas que se han infectado de coronavirus, un total de 4.880.516. Las muertes reportadas este jueves, otras 120. El total de fallecidos en Colombia a causa de este peligroso virus, un total de 123.901 víctimas. Recuperados aumentan con otros 4.500 para un total de 4.706.978. Y vamos con las cifras de estos últimos 4 días. El pasado 16 de agosto, 3.161 contagios y 121 fallecidos. 17 de agosto, 3.247 contagios y 108 fallecidos. Ayer, 3.154 contagios, 93 fallecidos. Hoy, 3.193 casos y 120 muertos. El gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis en la vía al llano a causa de las lluvias. Por su parte, la gobernación de Cundinamarca se comprometió con ayudas económicas para Guayabetal. Noticentro 1 CMI habló con el actual vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carlos García, quien entregó detalles de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis que se sigue viviendo en la vía al llano. Primero se refiere a las obras de segunda calzada en el tramo Chirajara Fundadores, inversiones del orden de 3 billones de pesos en CAPES. Adicionalmente viene trabajando sitios críticos, son más de 350.000 millones los que se han invertido en estos últimos 3 años. La construcción de un nuevo viaducto en el sector del kilómetro 58 por 150.000 millones de pesos que realizará el Invías. Respecto a la crisis que se sigue viviendo en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, por la caída de viviendas y múltiples deslizamientos en zonas rurales, el gobernador de Cundinamarca anunció una millonaria ayuda para las familias y para la alcaldía. Hemos destinado 5.500 millones de pesos para la adecuación de las vías que se han visto afectadas, de las vías terciarias. 3.200 millones de pesos para la construcción de la plaza de mercado. Hemos hablado de 500 millones de pesos para la reactivación económica del comercio que está en el corredor de la vía. Una inversión que supera los 10.000 millones de pesos que será girada de aquí a máximo 15 días. Con cierres intermitentes, preventivos y con pasos alternos permanece la vía al llano en este momento. Hay una grave emergencia en Tarazá, Antioquia, por las fuertes lluvias de las últimas horas. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, que inundó más de 800 viviendas del municipio y dejó más de 3.000 personas damnificadas. Tenemos el reporte de una creciente súbita, inundaciones derivadas por el desbordamiento del río Tarazá, en el mismo municipio que lleva su nombre, donde dejó afectaciones de 9 barrios. El comercio de Tarazá fue el más afectado por la inundación. En total, 100 locales quedaron con cuantiosas pérdidas de víveres y mercancía. Se perdieron graneros, locales de depósitos de materiales. Debido a la emergencia por inundaciones, fue cerrado el paso en la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica. Se espera que en las próximas horas se habilite el paso por un carril. Y también las fuertes lluvias de las últimas horas en Barranquilla provocaron la aparición de arroyos que generaron emergencias en diferentes sectores de la ciudad. Un prolongado aguacero causó varias emergencias en Barranquilla y el área metropolitana. En el norte de la capital del Atlántico, un vehículo fue arrastrado por un fuerte arroyo. El conductor se salvó milagrosamente cuando alcanzó a salir del automóvil. Yo apago el carro y lo dejo asegurado. Pasaron como 20 minutos cuando de repente ya el carro no aguantó más por la fuerte corriente y se lo lleva. Pero segundos antes de que el carro se lo lleve la corriente, logro salir yo. Mientras tanto, en el suroccidente de Barranquilla, un patrullero de la Policía Nacional salvó a un menor de edad que cayó a un arroyo en el sector de la Ciudadela 20 de Julio. Y escuchen esto, en un hecho insólito, uno de los fuertes de las murallas de Cartagena, que tiene más de 400 años de antigüedad,
fue pintado por instrucciones de las directivas del Club de Pesca. Los responsables aseguraron que estaban aplicando un químico antihongos. El cambio de color de manera arbitraria por parte del Club de Pesca a la fachada del Fuerte San Sebastián del Pastelillo, declarado como monumento nacional, llevó a que el Ministerio de Cultura solicitara de manera inmediata la suspensión de la obra y se iniciara una investigación. En ningún caso contaban con el concepto previo del Comité Técnico de Patrimonio, que es la autoridad cultural local que tendría que haber autorizado esta intervención, y tampoco contaban con la autorización del Ministerio de Cultura, dado que este es un monumento que tiene declaratoria nacional y distrital. El club, que por años ha funcionado en ese lugar ubicado en el barrio Manga, tras conocer el pronunciamiento de las autoridades, intentó retirar de manera rápida la pintura sin considerar los daños que podría ocasionar a la muralla. Los arquitectos e ingenieros están haciendo un informe, hablaron con la gerente del lugar. Ellos pasarán un informe al área jurídica del Instituto de Patrimonio y Cultura, y el jefe de la División de Patrimonio entonces tomará una determinación con base pues en el análisis que se haga dependiendo que sea violado o no. El Ministerio de Cultura, encargado de esta fortificación a través de un oficio, informó a la gerencia del club que mañana se estará realizando una visita técnica al lugar. La crisis generada en Bucaramanga y su área metropolitana por la orden de cierre del botadero de basura El Carrasco se agrava con el paso de las horas. Más de 6.000 toneladas de basura que no se han podido llevar al cerrado relleno El Carrasco inundan hoy las calles en 16 municipios de Santander. El hecho lo agrava la negativa de poblaciones cercanas para colaborar con la emergencia. En 4 o 6 años atrás no planificaron y ahora quieren echarnos más de 1.000 toneladas de basura al municipio de Huachica, cosa que no respaldamos. Y aunque varios fallos de tutela avalan el uso del Carrasco para superar la emergencia, la Superservicio le puso el tate quieto a los recolectores que incumplan el fallo judicial del cierre. En el Gobierno Nacional somos respetuosos del fallo judicial y en esa medida los impactos que ese fallo judicial tiene en la disposición final y en el cumplimiento regulatorio, pues será lo que yo, como superintendente de servicios públicos, tengo que vigilar que se cumpla. Y aunque varios municipios afectados ya fijaron una hoja de ruta para conjurar la emergencia, claman al gobierno les permita por varios meses el uso del Carrasco mientras se encuentran salida. La Comisión de Disciplina Judicial anuló una investigación que cursaba contra el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo por las sanciones que impartió en el caso de la reventa de boletas para los partidos de eliminatorias de la Selección Colombia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anuló una investigación disciplinaria que cursaba contra el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo por las sanciones que le impuso a la Federación Colombiana de Fútbol por 18.000 millones de pesos en el caso del cartel de la reventa de boletas para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. La investigación disciplinaria había sido ordenada a principios de 2020 por la desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a petición de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, la nueva decisión advierte que la Procuraduría General es la competente para llevar este caso. La ciudadana alemana Rebecca Sprober, quien fue expulsada de Colombia después de participar en las protestas en Cali, anunció acciones ilegales contra el Estado. ¿Me permito comunicar? Desde su país, la ciudadana alemana anunció que le dio poder a 3 abogados colombianos para que adelanten acciones en contra del Estado por su expulsión. Retenida y expulsada ilegalmente por el Estado colombiano tras haber sido la única testigo presencial del asesinato de Joan Sebastián Bonilla Bermúdez. También anunció su interés de regresar a Colombia. Haré todo lo que esté en mis manos y derechos para regresar a este país que amo tanto. La joven europea fue expulsada de Colombia después de unirse a uno de los grupos autodenominado Primera Línea en Cali. El director de la Policía Antinarcóticos, general Germán Bustamante, confirmó que se investiga la vinculación de más policías en el caso del narcoavión incautado en Providencia. Lo determinará el general Germán Bustamante, director de la Policía Antinarcóticos, se refirió al video revelado por la Fiscalía en el que aparentemente se ve a un policía cargando la avioneta con la cocaína en el aeropuerto de Guaymaral. Es la propia Policía Nacional la que luego de analizada 80 horas de video
aporta el video que fue presentado en las audiencias concentradas y que está circulando actualmente en los medios de comunicación, en donde posiblemente existe la presencia de un uniformado. Por este caso están detenidos 2 miembros de la tripulación y un capitán de la policía. Seguiremos adelantando este trabajo investigativo con el apoyo de la DEA para obtener las órdenes de extradición de todos los involucrados que hacen parte de la estructura criminal. El avión transportó cerca de media tonelada de cocaína desde Bogotá hasta la isla de Providencia. Mientras en el Congreso avanza el proyecto que regula el uso recreacional del cannabis y sus derivados, el gobierno acelera la expedición de licencias para el cultivo y explotación de la marihuana. El llamado oro verde es cada día un creciente negocio en Colombia. La cannabis es una industria legal que hoy por hoy mueve en el mundo más de 5.000 millones de dólares. En Colombia, según cifras del Minjusticia, se han entregado 1.794 licencias para el cultivo del cannabis. Cifras que se pueden disparar si finalmente el Congreso aprueba que el Estado regule su uso por parte de adultos. Estábamos muy atrasados en regular el tema del cannabis recreacional. Respecto al resto de países donde se regula el uso del cannabis, las cifras que maneja Colombia la dejan en pañales en este millonario negocio. El cannabis recreacional no es solamente fumarse un porro, no es solamente vapear. El cannabis recreacional también se puede tomar, también se puede consumir en un chocolate, también se puede tomar en una gomita. Lo que se busca es un revolcón en el tema, en el que se priorice un enfoque de prevención y no de prohibición, una política respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas. Está demostrado que la prohibición genera más violencia de la que previene y que el cannabis es menos dañino que el alcohol y el tabaco, y estas dos son legales. Necesitamos una política que prevenga los daños a la salud. El mundo está avanzando en su regularización. No nos podemos quedar atrás. Tras la aprobación de la ponencia en el Congreso del proyecto que busca regular el uso adulto del cannabis, se espera que en Colombia se acabe la persecución a las personas que producen y comercializan cannabis. En el mundo ya hay varios países que han regulado el consumo de cannabis de uso adulto, entre ellos Canadá, Uruguay, Sudáfrica, Holanda, Jamaica y algunos estados de Estados Unidos. El registrador nacional Alexander Vega y el presidente de la República, Iván Duque, lanzaron esta noche Infocandidatos, la primera red social electoral de Colombia que servirá de escenario para debates ideológicos entre los jóvenes que participarán en las elecciones juveniles del 28 de noviembre. Con el lanzamiento de la plataforma Infocandidatos, una red social electoral dirigida a candidatos y electores para los comicios de consejos municipales y locales de juventud que se realizarán el 28 de noviembre, el país tiene desde esta noche la primera red social electoral en la que no tendrán cabida ni las falsas noticias ni los insultos o el odio, aseguraron el presidente Duque y el registrador Alexander Vega. Ustedes, muchachos, le van a dar ejemplo a la clase política del mundo. Van a generar contenidos. No los van a agredir, no van a haber perfiles falsos, porque la persona que entre y descargue va a estar identificada. Se acaban las amenazas, los comentarios van a ser directamente a los candidatos. Entonces, esta plataforma también es una manera de invitar a una participación democrática donde las bodegas no sean protagonistas. Esta plataforma le abre paso a la nueva democracia digital en un ambiente deliberativo, seguro, respetuoso de la normatividad electoral vigente, aseguró el registrador Alex Vega. Jóvenes de todo el país presentaron hoy en Bogotá una propuesta para realizar una consulta popular en las elecciones del 28 de noviembre, una especie de séptima papeleta como la que dio paso a la Constitución del 91. Voceros y líderes de las organizaciones sociales del país proponen que en las elecciones que se cumplirán por primera vez de los consejos de juventud en todo el país sea incluida una papeleta que consulte temas expresados por los jóvenes durante las movilizaciones del paro nacional. Son 6 preguntas que incluirían la que ellos llaman consulta popular o ciudadana. Temas que van desde cambios en el régimen electoral, el cambio climático y una reforma a la policía. ¿Por qué es tan importante eso de la reforma a la Policía Nacional? ¿Por qué? Porque tenemos que cambiarla, tenemos que reformarla. Los promotores de esta iniciativa buscan que esta sea una consulta por los jóvenes y para los jóvenes. De un mandato y legitime a los jóvenes para que el Congreso de la República y el gobierno actúen frente a estas reformas. Los jóvenes esperan que la registraduría les brinde las garantías. Le han solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil la realización de una consulta popular juvenil el mismo día en que se elegirán a los consejos municipales de juventud.
La consulta también incluirá preguntas sobre el acceso gratuito a la educación y el establecimiento de una renta básica para los más pobres. Organismos de tránsito lanzaron una alerta al gobierno tras advertir que cerca de 4 millones de licencias de conducción están próximas a vencer, lo que podría ocasionar un colapso en el sistema a la hora de la renovación. El llamado fue hecho al Ministerio de Transporte al señalar que se tendrá el segundo semestre de este año para fortalecer los sistemas de actualización y renovación de las licencias de conducción que actualmente se encuentran en el Registro Nacional de Tránsito en el país. La Asociación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito advirtió que cerca de 3.8 millones de licencias vencen en enero de 2022. De acuerdo con el balance presentado por el RUND, al 30 de junio de este año hay 13 millones de ciudadanos con licencia de conducción activa en el país. En los primeros 6 meses del año se renovaron 257.000 licencias, lo que hace indispensable fortalecer el sistema para lo que se viene en el segundo semestre del año. Los promotores del referendo, que en 2008 buscó una segunda reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, le pidieron a la justicia que autorice el pago de una millonaria indemnización por el dinero que gastaron en ese proceso. Luis Guillermo Giraldo lideró el comité promotor del referendo que en 2008 buscaba un tercer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En 2009 el Consejo Nacional Electoral declaró que las firmas no tenían validez y en 2013 el Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión que tumbó las firmas. Por este último fallo pide una millonaria indemnización. Nosotros recogimos 5.200.000 firmas, número grueso. La registraduría avaló más o menos 4 millones. El costo de eso fueron unos 2.000 millones de pesos y entonces creo que por eso es la suma de la demanda. El caso está en manos del Consejo de Estado y Giraldo asegura que la plata va para el pago de un préstamo. Nosotros obtuvimos un crédito de Colombia Primero, todavía tenemos un remanente en esa deuda y el dinero que llegue será para pagarle a Colombia Primero, entidad sin ánimo de lucro. En el Consejo de Bogotá avanza a esta hora la aprobación del plan de rescate financiero para el sistema de transporte masivo Transmilenio. El Consejo de Bogotá aprobó el plan de rescate social por 1.8 billones de pesos. El 60% de los recursos, 1.1 billones, serán para cubrir el déficit generado por la pandemia en Transmilenio y evitar su parálisis. Esto no es un cheque en blanco. Esto no es para que Transmilenio ya pueda respirar tranquilo y siga como si nada, sino por el contrario, que sea una responsabilidad. Con 1.1 billones no vamos a salvar ningún Transmilenio, eso solo alcanza para la gasolina de aquí a diciembre. Solo 671.000 millones irán destinados a la inversión social, distribuidos así: 389.000 para garantizar la renta básica, 116.000 para educación y empleo, 91.000 para subsidios de vivienda y 41.000 millones de pesos para atención en primera infancia. Pues vinieron a poner contra la espada y la pared a este consejo con un título engañoso, con un proyecto que generó unas expectativas que sin duda alguna nada tenían que ver con atender la problemática social que dejó la pandemia. Paradójicamente, Cambio Radical y el Centro Democrático, bancadas de oposición, votaron a favor del proyecto. Los recursos del Polo y la Colombia Humana dilataron la votación. Esto es un proyecto de 2 billones de pesos, presidenta. ¿Cuál es el afán? Pese a la aprobación del proyecto, los concejales criticaron recursos por 5.000 millones de pesos para los organismos de control, camuflados en el plan de rescate social. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un crecimiento en las ventas del comercio organizado durante julio. La bitácora de FENALCO anunció un crecimiento en las ventas durante el mes de julio, donde el 88% del comercio organizado reportó una mejoría. De acuerdo con la agremiación, se observa una recuperación en la confianza de los hogares que se refleja en un mayor consumo. También el clima de negocios y las expectativas mejoran significativamente. La tendencia a la recuperación del comercio en el mes de julio. Es evidente que las ventas se han incrementado para el 88% de los empresarios o han permanecido iguales. Por sectores, los textiles, el calzado y la marroquinería, los de mayor crecimiento. En muchos de los 19 subsectores del comercio ya reportan ventas superiores a julio del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Se espera un crecimiento sostenible para el segundo semestre del año. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, reveló que la industria mostró signos de recuperación después de los bloqueos que giraron en torno al paro nacional.
A partir del paro nacional que afectó la dinámica del sector, empezó el proceso de reactivación para la industria de minerales, en la cual se espera tenga un crecimiento del 15% para 2021. Las exportaciones ya repuntan y se ubican en 5.593 millones de dólares para un alza del 8%. El carbón aún se mantiene en terreno negativo, pero se espera una producción de 60 millones de toneladas para el cierre del año, una cifra mayor al 2020. Siempre está la perspectiva de poder producir en nuevos tajos o producir más. Dentro de eso, que usted hace la pregunta clara, por ejemplo, está el Cerrejón con la ojalá puesta en marcha y la explotación del Tajo, que ya está licenciado y que tiene la discusión del Arroyo Bruno. El dirigente señala la importancia de agilizar los trámites de títulos mineros tras la crisis que afrontan varias empresas. Este año aumentarán las inversiones con la ronda minera, que adjudicará 5 áreas para proyectos de cobre. La próxima semana se reanuda la temporada de cruceros en el país con la llegada de una de estas embarcaciones a Cartagena. Cartagena será la ciudad a donde llegue el primer crucero el próximo 24 de agosto, luego de más de un año de cierre de esta actividad debido a la pandemia. Es una magnífica noticia dentro del marco de la reactivación económica segura. Todos conocemos sobre el impacto económico y el beneficio que representa la llegada no solamente de los pasajeros, sino de los tripulantes, con un promedio de gasto durante ese estadía entre los $150 y $200. La reapertura se hará de manera gradual y a la fecha hay 124 reservas para la llegada de cruceros. Según el ministerio, las pérdidas generadas tras el cierre de la actividad son superiores a los $63 millones. Se proyecta para la temporada 2021-2022 la llegada de 313.000 visitantes. El gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros anunciaron un plan de educación para beneficiar a las familias productoras del grano. De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros implementan ejes centrales para fortalecer los programas de educación en el sector cafetero del país. Se trabajará en líneas especiales con los comités departamentales. Todo va en torno a la formación, al emprendimiento, a la convivencia, a una nueva forma de expresarnos y de encontrarnos. El gobierno busca una mayor ampliación de los programas en el sector agrícola. Porque dejan ver que la política educativa nacional tiene unas líneas generales que tienen que aterrizarse a leer la ruralidad, a responder a esos niños y familias que tienen dinámicas y tiempos distintos, pero que tienen el mismo propósito de cuidar, acoger y desarrollar el talento de los niños y jóvenes de la Colombia rural. Se espera mejorar los niveles de educación en el campo colombiano. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,28% a 1.329 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 5,78% a 7.500 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 6,45% a 5 pesos con 80 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 65.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,87% a 2.520 pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Supertiendas y Droguerías Olímpica por infringir los derechos a los consumidores. La cadena incumplió con la entrega de productos a los consumidores y además brindó publicidad engañosa. También se demostró que vulneró el régimen de promociones. Olímpica tendrá que pagar una multa de 526 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.876 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.520 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.78. El azúcar se transó en 19,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $63,69. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66,58. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.520 pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el gobierno está tomando las medidas necesarias para que la deuda de la nación sea manejable.
De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, el gobierno fijó metas responsables en su marco fiscal de mediano plazo y espera que los ingresos previstos con la reforma tributaria, el plan de austeridad y las medidas contra la evasión fiscal representen una reducción de la deuda en el país. Sostiene que el crecimiento se dio como consecuencia de los efectos de la pandemia. Colombia logra reducir gradualmente el déficit fiscal. El próximo año estaríamos cerca del 7%. Y de ahí en adelante vendría una mejora o mejoría permanente que lleva a un superávit primario entre 2024 y 2025 y una reducción en la deuda pública gradualmente hasta bordear el orden de un 61-62% del Producto Interno Bruto. Frente a la reforma tributaria, hizo un llamado al Congreso de la República para que en sus proposiciones no se hagan por fuera de las líneas de los consensos. Y saberlas valorar significa tener absolutamente claro cuál es el norte del proyecto. Y el norte del proyecto tiene también una coherencia de construcción de consensos que fue lo que logramos a lo largo de varios meses, haciendo, por ejemplo, recorridos a 6 regiones de Colombia. La próxima semana estaría listo el informe de ponencia de las comisiones económicas del Congreso. Menos de un mes después de haber entrado en funcionamiento, la draga que adelanta trabajos en el puerto de Barranquilla se averió. Ni un mes de trabajo consecutivo pudo la draga Tácola, que arribó a Barranquilla el 15 de julio pasado. Comenzó labores un día después y desde hace 4 días presenta una falla en el sistema electrónico de uno de sus motores, produciendo una reducción en la capacidad de dragado del equipo. La alta sedimentación se ha posado nuevamente en el fondo del río. Es una restricción muy grande de 7.2 metros de calado autorizado por parte de la Capitanía de Puerto. Es una restricción que afecta mucho al sector portuario. Por estas restricciones, embarcaciones de gran calado han sido desviadas a Santa Marta y Cartagena. Hemos visto desviados en estos últimos 4 días 70.000 toneladas a los puertos vecinos. Aproximadamente 6 embarcaciones tampoco han podido ingresar a nuestro puerto. Para este tipo de situaciones, el contratista cuenta con 8 días para solucionar los problemas técnicos que se presenten o disponer de un equipo de respaldo para continuar con la ejecución del dragado. El empresario Andrés San Miguel se declaró inocente de los cargos que le formuló la Fiscalía por presuntamente lavar dinero de la multinacional Odebrecht. El ente investigador señaló al empresario Andrés San Miguel por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente hacer parte de las maniobras para dar apariencia de legalidad a más de 3.000 millones de pesos de un contrato relacionado con la multinacional Odebrecht. Adquiriendo así dicha empresa el dinero con lo cual incrementó sin justificación y derivado de una actividad ilícita el patrimonio de la empresa, el propio y el de terceros. El dinero habría llegado a una empresa llamada Gistic Logistic y según la Fiscalía, parte del desembolso terminó en campañas políticas. Los conceptos de pagos relacionados no corresponden a la ejecución del contrato ni se derivan de la relación que los mencionados tenían con Gistic Soluciones Integrales. Andrés San Miguel no aceptó los 2 cargos que le formuló la Fiscalía. Padres de familia denunciaron presuntas irregularidades en el reclutamiento de jóvenes por parte del Ejército en el sur de Bogotá. Varias familias acudieron a la sede de reclutamiento del Ejército en el sur de Bogotá para denunciar presuntas irregularidades en la retención de jóvenes. Lo cogieron a la fuerza y lo subieron al camión, él opuso resistencia, pero entre varios soldados lo subieron a la fuerza y lo botaron como si fuera un animal dentro del camión. Entre las quejas frecuentes están las de varias familias que aseguran que los soldados le retuvieron la cédula a sus hijos en las estaciones de Transmilenio y los llevaron con engaños al distrito militar. Yo fui a dejar las cosas de mi hijo, cuando regresé le pregunté ¿dónde está mi hijo? No, ya se lo llevaron y se fue acompañado con un soldado. A él lo trajo un soldado, pero desde el momento que lo cogieron le retuvieron la cédula y hasta el día de hoy no se la han entregado. Lo trajeron hasta aquí, que eso se demoraba por ahí que máximo 1 hora en ese trámite y una vez definía su situación militar. Desde ese momento le retuvieron el documento, la cédula, y ese es el momento que no lo tiene todavía. Que me la quitaron en el portal de USME, hasta ahorita no tengo idea de dónde está mi cédula. Pese a que existen nuevas normas que dan más garantías a las personas reclutadas, el servicio militar en Colombia sigue siendo obligatorio.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Los talibanes estarían buscando puerta por puerta ex colaboradores de las tropas extranjeras y a funcionarios del antiguo gobierno afgano, según un informe en poder de la ONU. Cientos de personas se volvieron a tomar las calles de las principales ciudades afganas en una jornada con balance fatal. Entre tanto, algunos líderes del grupo islámico aseguraron que gobernarán con la ley Sharia y que no habrá democracia. Un informe de la ONU realizado por un experto en evaluación de riesgos desmiente las garantías de seguridad dadas por los talibanes a sus desafectos, a quienes aseguraban no tener intención de perseguir ni castigar. Al asegurar que los militantes del grupo islámico intensificaron la búsqueda de ex colaboradores de las tropas internacionales y miembros del antiguo gobierno, e incluso tienen listas de objetivos a cuyos familiares amenazan con detener o matar si no se entregan. Esto en contravía la campaña de propaganda talibán que pregona moderación y que incluso es desmentida por algunos comandantes del grupo que aseguran que planean instalar un régimen bajo la ley islámica y sin un sistema democrático, solamente basado en un líder supremo, mientras los rostros de las mujeres en las calles han sido borrados. Entre tanto, cientos de personas se volvieron a tomar las calles de las principales ciudades afganas para protestar contra los talibanes en una jornada con un número indeterminado de muertos después de que los milicianos dispararon contra los manifestantes que portaban banderas tricolores afganas. La resistencia contra los talibanes la está liderando y alentando el autoproclamado presidente interino Amrullah Saleh desde la provincia de Panjshir, que se ha convertido una vez más en el principal bastión contra los insurgentes. El ex vicepresidente afgano Amrullah Saleh se autodeclaró el presidente legítimo del país pese a que los talibanes se hicieron con el control político y territorial de casi todo Afganistán. Desde el valle de Panjshir, la última región que aún no está en manos de los talibanes y que está localizada al noreste de Kabul, Saleh, un viejo enemigo de los islamistas radicales y estrecho colaborador de Estados Unidos, aseguró que seguirá resistiendo a la ofensiva relámpago que colapsó el gobierno del que hacía parte. Esta resistencia, según el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se organiza ya con el apoyo del hijo del comandante Ahmad Shah Massoud, el emblemático líder antitalibán asesinado en 2001 por Al-Qaeda, y quien ahora ya pidió a Estados Unidos apoyo en armas y municiones para su milicia para resistir a los talibanes. Estados Unidos evacuó durante los últimos 3 días a más de 7.000 personas de Afganistán. Alrededor de 5.200 soldados de ese país controlan el ingreso a Afganistán en medio del caos debido al alto número de personas que buscan huir del régimen talibán. El aeropuerto de Kabul permanece seguro y abierto para operaciones, mientras la campaña de evacuación en Afganistán se acelera sin interferencia ni hostilidad del talibán. Así lo confirmó el Pentágono en medio de una implacable operación para sacar del país a todos los estadounidenses y el máximo número de colaboradores afganos antes del 31 de agosto. Y de hecho, solo durante los últimos 3 días han sido sacadas unas 7.000 personas, mientras que 5.200 tropas están desplegadas en terreno en labores de seguridad de la terminal y para controlar los accesos ante los miles de ciudadanos que buscan escapar de esta nación. Mientras unas 12.000 personas han sido trasladadas desde finales de julio, cuando Washington comenzó a acelerar las salidas antes de la retirada militar estadounidense tras 20 años de intervención. El hombre que amenazó con hacer estallar una supuesta bomba en el Capitolio de Estados Unidos se entregó horas después de causar pánico. Su amenaza provocó evacuaciones de emergencia en los alrededores de la sede de gobierno estadounidense. La alarma resultó ser falsa. El escuadrón de respuesta de la oficina de campo de Washington del FBI respondió a los informes de una amenaza de bomba cerca del Capitolio de Estados Unidos. Un vehículo sospechoso se estacionó frente a la biblioteca del Congreso. La policía intentó en vano negociar con el hombre que estaba en el interior del camión y había amenazado con activar un artefacto explosivo que decía tener en su poder. El sospechoso transmitió en vivo desde Facebook, en donde mencionó repetidamente al presidente Joe Biden y le pide que renuncie y le insta a que vaya a hablar con él. El sospechoso, quien horas después se rindió y entregó a las autoridades, fue identificado como Floyd Ray Roseberry, de 49 años. La policía dice que ha sido puesto bajo custodia de forma segura y encontró que su mamá había fallecido recientemente y lidiaba con otros problemas.
Continúan en aumento las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos, en especial de menores de edad y de adultos menores de 50 años. Las cifras alcanzan niveles récord. La llegada de la variante Delta hace semanas a Estados Unidos y la flexibilización de las restricciones en algunos estados que ya tuvieron que volver a imponerlas ha hecho que el ritmo de hospitalizaciones por COVID-19 aumente en todo el territorio. Las tasas de ingresos de niños y adultos menores de 50 años han alcanzado sus niveles más altos hasta la fecha, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El mayor número se produjo en los adultos de 30 a 39 años y en los niños menores de 18 años. Ambos con más de un 30% de aumento respecto a su pico anterior. Los expertos señalan que las personas con mayor riesgo de sufrir enfermedades graves y hospitalizaciones son las que no están vacunadas, incluyendo a los menores, por lo que piden que se convierta en prioridad inocular a los niños de menos de 12 años. Grace se degradó de huracán a tormenta en Yucatán, en México, donde provocó fuertes lluvias. Tras tocar tierra en la madrugada como huracán categoría 1 por la península mexicana de Yucatán, Grace se degradó a tormenta tropical mientras recorría el este de México, donde se resentían fuertes vientos y precipitaciones que dejan solo daños materiales y obligaron al desalojo de 337 turistas y pobladores en el estado de Quintana Roo. Con vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora, se prevé que Grace pierda fuerza al salir de la península, pero recuperará la intensidad en aguas abiertas y amenazará el territorio continental mexicano desde el viernes por la noche hasta el sábado, potencialmente nuevamente como huracán de categoría 1. Al menos 4 muertos y 35 personas desaparecidas dejan las inundaciones en Carolina del Norte. Los restos de la tormenta tropical Fred continúan haciendo estragos en la costa sur de Estados Unidos, en especial en Carolina del Norte, donde se declaró el estado de emergencia debido a las graves inundaciones desatadas tras horas de lluvia intensa. Las autoridades registran niveles de agua 2 metros más altos que las marcas registradas anteriormente, y los meteorólogos pronostican que al final de la semana las lluvias aumenten y hagan lo mismo con la altura de las inundaciones que ya fueron calificadas de históricas. Hasta el momento hay al menos 2 muertos y más de una treintena de desaparecidos, y los servicios de electricidad que afectaron a más de 50.000 personas comienzan poco a poco a restablecerse. En las últimas horas, varias comunidades del condado de Highwood tuvieron que ser evacuadas debido a que los ríos se desbordaron por las calles. Con el paso de las horas aumenta la cifra de muertos en Haití por el terremoto. Las víctimas suman más de 2.000 y los heridos alcanzan los 12.000. La grave situación provocó que la Organización Panamericana de la Salud pidiera respaldo internacional para el transporte aéreo y terrestre, tanto para evacuar a los pacientes como para transportar suministros. La localidad más afectada es el pueblo de Marigot, donde se derrumbaron 500 de las 615 viviendas que había en ese municipio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció importantes cambios en su gabinete. Designó a Félix Plasencia como nuevo canciller. Será el reemplazo de Jorge Arreaza, por varios años jefe de la diplomacia y férreo defensor del gobierno de Maduro a nivel internacional. De otra parte, Remigio Ceballos, uno de los hombres fuertes del ejército venezolano, fue designado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La sonda Parker de la NASA realizó el mayor acercamiento al Sol realizado o hecho por cualquier vehículo espacial al posicionarse a solo 10,4 millones de kilómetros de la superficie solar. Con el objetivo de desentrañar los misterios que oculta la mayor bola de hidrógeno y helio del sistema solar, la sonda Parker está un paso más cerca de convertirse en la primera aeronave en sobrevolar la corona solar. Después de que tras más de 3 años de viaje, esta nave logró posicionarse a solo 10,4 millones de kilómetros de la superficie solar, el mayor acercamiento jamás realizado por cualquier vehículo espacial desarrollado por el hombre. Este viaje busca entender cómo la corona y el viento solar se calientan y aceleran, pero la sonda Parker solo podrá cumplir su objetivo gracias a su revolucionario sistema de protección térmica, diseñado para soportar temperaturas de 1370 grados, mientras mantiene los instrumentos de la nave operando a unos 29 grados. El presidente Iván Duque declaró hoy que no es apropiado crear un comando contra delincuentes migrantes, como lo propuso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
El propio presidente Iván Duque se opone a la idea de la alcaldesa Claudia López de crear un comando de búsqueda de migrantes delincuentes, que en su concepto no es un asunto preciso con la realidad. A partir de ahí es que uno puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia de migrantes. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros, por eso no se puede hacer una segmentación. Duque dijo que su gobierno tiene una política fraterna con más de 1.800.000 venezolanos, a quienes llamó hermanos, que han llegado al país huyendo de la tiranía de Nicolás Maduro. Muy buenas noches. ¿En qué consiste la gran diferencia que ha surgido otra vez entre el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, a propósito de la iniciativa de ella de crear un comando de fiscalía y policía para combatir la delincuencia de migrantes? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Francisco Espinosa. Él es el director de Migración Colombia. Quisiera usted, doctor Espinosa, explicarnos en qué consiste esa diferencia. Muy buenas noches, Yamid. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos acompañan aquí en esta noche. Definitivamente, desde el gobierno del presidente Duque hemos sostenido una teoría y una migración fraterna, una migración que ayuda a los seres humanos que han tenido que escapar de una dictadura de Venezuela sin criminalizar, sin estigmatizar. En ese sentido, nosotros no podemos unirnos a una iniciativa de un comando que se dedique a perseguir determinado delito por nacionalidad. Creemos que hay que seguir haciendo esfuerzos colectivos de prevención y persecución de criminalidad, pero definitivamente no con un enfoque determinado por una nacionalidad. Es muy importante que siempre tengamos presente que el delito no reconoce pasaportes y, por supuesto, nacionalidades. Pero hay una observación que han hecho quienes conocen más o menos el tema, y es esta, doctor Espinosa. Usted asistió en la mañana al Consejo de Seguridad en Bogotá, donde la alcaldesa propuso la creación de ese comando y no hizo ninguna observación. La hizo después de que habló con el presidente. ¿Qué lo hizo a usted cambiar de opinión? No, realmente, Yamid, en el Consejo de Seguridad que se efectuó precisamente en la alcaldía, lo que hicimos fue mejorar las labores de coordinación de la alcaldía, de la policía de migración, para efectos de avanzar en la lucha contra el delito. Nuestra misión coordinada, pero en modo alguno, en ningún momento se discutió ni se aprobó la creación de un tipo de comando conjunto. Entre otras cosas, Yamid, porque ese tipo de competencias son exclusivas del presidente de la República, quien desde la perspectiva constitucional es el jefe supremo de fuerzas militares y de policía. Entonces no es cierto que la alcaldesa hubiera planteado el tema en el Consejo de Seguridad. No es cierto. Realmente lo que se planteó fue mejorar coordinación, mejorar formas de trabajo conjunto, definitivamente mejorar la presencia de Migración Colombia en puntos álgidos de la ciudad. Todo esto en aras de apoyar los procesos de judicialización y detección del delito en aquellos casos en que pudiese ser un extranjero el que participara, pero no en modo alguno la creación de un comando que supone, entre otras cosas, una decisión del presidente de la República y además unas coordinaciones y unos procedimientos de orden legal. Sí, de acuerdo. Pero entonces, le repito, no es cierto que ella hubiera planteado el tema en el Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Definitivamente no en los términos de creación de un comando conjunto entre diferentes fuerzas del orden nacional, no, ese no fue el alcance, más un alcance de coordinación, de mejora, de puesta a punto y de seguir avanzando en un trabajo que se viene haciendo bien, pero que tiene que seguir mejorándose día a día. El delito va variando y nosotros como autoridades tenemos que también variar y mejorar para enfrentarlo. Ahora mire, doctor Espinosa, la señora alcaldesa, al referirse hoy a la desautorización que en boca suya hizo el gobierno nacional de la creación de ese comando, dijo, ni hacen ni dejan hacer. ¿Usted qué opina? No, yo creo que los ciudadanos en general han visto una policía que trabaja día y noche,
de hecho poniendo una cuota de sacrificio muy fuerte como la que sucedió tristemente con el patrullero la semana pasada. Ven también una entidad como Migración Colombia que, pese a tener un número bastante limitado de funcionarios, trabajamos día y noche en la protección de personas, pero siempre con un enfoque humano. Ser una autoridad migratoria no puede suponer desconocer situación de migrantes como los venezolanos que están escapando de una dictadura. Así que yo creo que se viene haciendo un trabajo coordinado y hay muchas formas de mejorar ese trabajo sin necesidad de crear unos comandos con un enfoque que puedan afectar unas políticas fraternas en donde la decisión del presidente Duque desde el principio, desde el primer día de su gobierno, ha sido abrazar a un pueblo que la viene pasando bastante mal. Sí, pero es que la alcaldesa no se refería a la policía, se refería a ustedes, al gobierno nacional, que ni hacen ni dejan hacer, según sus palabras. Yo creo, Yamit, que los resultados nos acompañan y yo creo que la ciudadanía ha tenido la oportunidad de ver que con fallas, con errores, con esfuerzos hemos podido avanzar en una migración más segura, en darle la mano a más de 1.8 millones de venezolanos, que es un desafío enorme para el país y para el propio Migración Colombia, como también hemos mejorado la operación en los aeropuertos, como la presencia en las diferentes ciudades. Yo creo que estamos haciendo un trabajo decente, un trabajo positivo, en donde con la mayor crítica tenemos mucho que mejorar, pero de eso se trata la función pública, de tener humildad para mejorar día a día y construir un mejor país. ¿Usted cree, doctor Espinosa, que la alcaldesa está estigmatizando a los migrantes venezolanos? No, yo creo definitivamente, Yamit, que yo prefiero no meterme en esas honduras. Lo que sí puedo decir es que nosotros como sociedad, como colombianos, que entre otras cosas hemos sido estigmatizados en el exterior muy fuerte en década de los años 80 y 90, tenemos que esforzarnos día y noche por proteger realidades de seres humanos. Las migraciones son sensibles y el hecho de que unos pocos venezolanos hayan cometido gravísimos errores que entre otras cosas tienen que generarse consecuencias judiciales, no podemos enviar un mensaje generalizado de que es una población que hace daño. Hay que proteger las migraciones, hay que proteger las personas y sobre todo este grupo de hermanos venezolanos que vienen tratando de salir adelante. Le hago la pregunta, doctor Espinosa, de otra manera. ¿Usted qué opina de la posición de la señora alcaldesa en el sentido de que desea proteger a Bogotá contra la acción de delincuentes migrantes de Venezuela? Yo creo, Yamit, que lamentablemente la criminalidad en Colombia no se explica a partir de las migraciones. Lamentablemente nuestra historia de delito es previa a los fenómenos migratorios y al fenómeno migratorio venezolano. Y aun si erradicáramos en un todo el delito con origen migrante, con todas las nacionalidades, el delito no desaparecería en Colombia. Así que creo que tenemos que seguir manejando coordinaciones, esfuerzos para afrontar un fenómeno grave que se presenta en algunas ciudades y que tenemos que dedicarnos a proteger personas y bienes para seguir construyendo un mejor país. La pregunta final, doctor Espinosa, agradeciendo su gentileza al aceptar este encuentro periodístico. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno con ese sector de delincuencia que tiene, repito, un sector de los migrantes venezolanos? Tenemos que reforzar judicialización. Yamit, la respuesta para una persona que afecta un derecho a la vida, para un homicidio, un presunto homicida, no puede ser la expulsión del país. Tiene que haber judicialización. En ese caso, la expulsión se convertiría en un premio y ese homicida iría a Venezuela y posiblemente al día siguiente estaría haciendo daño en Colombia de nuevo. Por eso estamos trabajando de la mano de la policía, de la mano de los diferentes alcaldes y, por supuesto, ministro de Justicia, rama judicial, para fortalecer el proceso judicial que permita que cuando una persona ofenda un valor fundamental, afecte la vida de una persona, sus bienes, tenga una consecuencia jurídica, tenga un récord criminal y logremos proteger de esta mejor manera a la sociedad y al país. Habrá casos de expulsión y de deportación, pero definitivamente no en situaciones de violaciones graves a la ley penal, en donde la persona tiene que comparecer ante un juez conforme lo dictan las normas constitucionales y penales.
No puede haber prerrogativas ni para extranjeros ni para colombianos frente al delito. Y al margen de que sea una facultad presidencial la de crear un comando de fiscalía y policía contra la delincuencia de los migrantes, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo crearlo? No, tiene diferentes particularidades, Yamit. La primera es que si lo miramos desde la perspectiva de la participación de extranjeros en general en el delito, es una participación baja. Entonces, si elimináramos aún la totalidad de delitos por parte de extranjeros, seguiría presentándose la delincuencia en territorio nacional. En segundo lugar, tenemos que concentrarnos en perseguir al delincuente, ojalá prevención, pero si se presenta un delito hay que perseguir a ese delincuente y en esa persecución, en esa captura, no puede haber un paso en el cual se pregunte cuál es su origen o su nacionalidad para tomar una decisión. Tiene que ser exactamente el mismo tratamiento, llevarlo ante un juez y que una vez sea vencido en juicio se determine su culpabilidad o no. Es fundamental en un Estado social de derecho y garantista que se den estas situaciones, entre otras cosas porque no son pocos los casos en los cuales se producen capturas, se producen acusaciones y finalmente la persona gana en juicio y demuestra que no era el responsable del presunto delito. Doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, muchas gracias por haber aceptado este encuentro periodístico. Muy amable, doctor Espinosa. A usted, Yamid, mil y mil gracias por este espacio y una feliz noche para usted y para todas las personas que nos acompañaron. Igual para usted y para ustedes también, amables televidentes, a quienes invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.